Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda. Estamos desde la ciudad de Las Arenas, desde Puerto Armuelles en Panamá, para iniciar entonces la programación de este día. Elevemos a Dios la plegaria para así dar inicio a este programa. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta gran verdad revelada a los hombres, en los cuales tenemos la esperanza, Señor, puesta en ti. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en acciones, pecamos en palabras, Señor. Muchas veces la falta de fe, la incredulidad, la duda, Señor, nos hace pecar. Ayúdanos, Padre bueno, ayuda nuestra incredulidad, ten misericordia de nuestras vidas. Te presentamos este programa en esta hora, Señor, para que tú seas el principal invitado, Padre, y esta promesa hecha en tu palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía. Antes hará todo lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado, Señor. Bendice y guarda los países que ya están conectados para recibir bendición. Permite que cada oyente, que cada hogar que abre las puertas a tu palabra pueda llenarse de estas promesas, que tú puedas suplir, Señor, sus necesidades, sus carencias, y sobre todo, haz en ellos esa obra perfecta. Te presentamos los niños, Señor, bendícelos y guárdalos. Ten piedad, oh Dios, que puedan crecer amándote, que puedan crecer obedeciendo tu verdad. Te presentamos los jóvenes, Señor, en tus manos están, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Dales ese temor santo en sus corazones. Oh Padre bueno, los adultos, conforme a nuestras responsabilidades y compromisos, danos la sabiduría, la capacidad y la prudencia para poder actuar conforme a tu voluntad. Los matrimonios, oh Dios, están delante de ti. Tu palabra nos enseña que honroso es en todos el matrimonio, Señor. En la familia, en la comunidad, en el lugar de trabajo, es honroso para todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, Señor, pero a los fornicarios y a los adúlteros tú juzgarás. Ayuda, oh Padre, que esta institución sea cada día más fortalecida en ti. Aquellos que están pasando por luchas, por dificultades, Señor, el enemigo arremetiendo contra todos, te pedimos que en tu bondad y en tu misericordia intercedas por ellos, Señor, aun de los que ya se ven que al ojo humano no hay esperanza de restauración. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Ten misericordia, oh Padre bueno. Los padres, danos temor, sabiduría para la crianza de nuestros hijos, y nuestros hijos que puedan adueñarse de la bendición del quinto mandamiento, honrando a sus padres y obedeciendo, Señor, para que así les vaya bien y tengan largura de días. Te presentamos, oh Dios, los ancianitos. Padre, tantos han invertido su juventud, su fuerza en ti. Bendíceles, síguele fortaleciendo y que hasta el último suspiro de sus días ellos puedan estar cada día más cimentados en ti. Señor, Padre bueno, te presentamos los enfermos, los que han sido sanados. Te damos tantas gracias porque ha sido tu mano buena obrando a favor de ellos. Los que siguen esperando ese milagro,
aumenta nuestra fe, que puedas en todo momento, Señor, hacer esa obra especial, pues tu palabra nos enseña que tú sanas todas nuestras dolencias y por tu llaga fuimos nosotros curados. Ayúdanos, oh Dios, tú los conoces a todos por nombre y apellido, pues a ti nada se te escapa, todo lo tienes presente, Señor. Fortalece nuestra fe, permite seguir viendo tu poder majestuoso en medio de tu pueblo. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Y vamos entonces ya a ajustar nuestros cinturones y vamos a emprender el viaje a través de las páginas bíblicas. Seguimos acompañando al profeta Ezequiel. Y en esta oportunidad vamos entonces a viajar en el capítulo 17. Vamos a escuchar esta palabra del cielo que el Señor reveló a este varón de Dios y por supuesto ha llegado hasta nuestros días con el propósito de fortalecernos cada día. Escuchemos. Ezequiel capítulo 17. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: Así ha dicho el Señor Jehová, una grande águila, de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y llevólo a la tierra de mercaderes y púsolo en la ciudad de los negociantes. Tomó también de la simiente de la tierra y púsola en un campo bueno para sembrar. Plantóla junto a grandes aguas, púsola como un sauce. Y brotó e hízose una vid de mucha rama, baja de estatura, que sus ramas la miraban, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y arrajó sarmientos y echó mugrones. Y fue otra grande águila, de grandes alas, y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramos, para ser regada por ella, por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramos y llevase fruto, y para que fuese vid robusta. Di: Así ha dicho el Señor Jehová: ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y secaráse? Todas las hojas de su lozanía secará, y no con gran brazo, ni con mucha gente, arrancándola de sus raíces. Y he aquí que plantada está ella, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la tocare? En los surcos de su verdor se secará. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó tu rey y sus príncipes, y llevólos consigo a Babilonia. Tomó también de la simiente del reino, e hizo con él alianza, y trájole a juramento, y tomó los fuertes de la tierra, para que el reino fuese abatido, y no se levantase, sino que guardase su alianza y estuviese en ella. Rebelóse empero contra él, enviando sus embajadores a Egipto, para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que esas cosas hizo? ¿Y el que rompió la alianza podrá huir? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuya alianza con él hecha rompió, y no con grande ejército ni con mucha compañía hará con él Faraón en la batalla, cuando funden baluarte y edifiquen bastiones para cortar muchas vidas, pues menospreció el juramento para invalidar el concierto, cuando he aquí que había dado su mano, e hizo todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: vivo yo, que el juramento mío que menospreció, y mi concierto que ha invalidado,
tornaré sobre su cabeza, y extenderé sobre él mi red, y será preso en mi malla, y hacerlo he venir a Babilonia, y allí estaré a juicio con él, por su prevaricación que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todos sus escuadrones caerán a cuchillo, y los que quedaren serán esparcidos a todo viento, y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho el Señor Jehová, y tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y pondrélo, del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y plantarlo he yo sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramos, y llevará fruto, y haráse magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves, toda cosa que vuela habitará a la sombra de sus ramos. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco, yo Jehová hablé e hice. Bueno, no solamente las parábolas que se encuentran en los evangelios, en el Antiguo Testamento también se hallan parábolas, y esta es una de esas parábolas, y lo más hermoso es que aparece la parábola, pero también el Señor detalla la explicación para que no quedara dudas, para que todo estuviese totalmente claro, para que el pueblo entendiera de qué manera ellos iban a ser disciplinados. Miren que hay una de las cosas que más me admira y me deleito en observar a través de su palabra, a través de la vivencia de los siervos de Dios, es cómo el Señor ejecuta su palabra, cómo la transmite, cómo hace que el mensaje llegue de distintas maneras, usando estrategias pedagógicas muy amplias. Por eso no me canso de decir que nuestro Dios es maestro y pedagogo. Cómo nos instruye, hermanos, cómo nos da una variedad muy amplia de métodos para poder hacernos entender, porque Él conoce nuestras limitaciones y de una manera muy especial Él nos instruye. Y entonces tenemos acá esta parábola de las dos águilas y del cedro. Y vemos que esto es, por supuesto, la parábola. Es una alegoría en la que aparece un águila, un cedro y una vid. Y este acertijo se ofrece a partir del versículo 3 al 10. Allí, en este capítulo vemos cómo el Señor le envía palabra al profeta diciendo: Hijo del hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y le vas a decir así: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, llegó hasta el Líbano y tomó el cogollo del cedro. Y vemos cómo va pintando, ¿verdad?, de una manera armónica esta parábola y cómo va detallando los sucesos históricos del pueblo a través de esta enseñanza. Y vemos cómo ofrece la explicación a partir del capítulo 11 al 21. El Señor detalla cuidadosamente para que no vayan a decir después que no entendieron esa parábola, no entendieron qué función o qué ocupación tenía cada personaje. Y cierra pues el capítulo con la esperanza de que Israel sería exaltado al final. Vemos cómo va detallando quién era esa gran águila: Nabucodonosor, el rey de Babilonia, como así lo especifica en el versículo 12. Le vas a decir ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. El principal de sus renuevos
Se hace referencia entonces al rey Joaquín. Y esa tierra de mercaderes, la cual se menciona, es por supuesto el Imperio Babilónico y la ciudad de comerciantes. Babilonia, esa simiente de la tierra, por supuesto que era nada más y nada menos que el rey Sedequías, quien fue plantado, puesto en el trono por Nabucodonosor, pero después, de una manera traicionera, él hizo alianza con Faraón. Esa otra águila que se menciona en el versículo 7, representa al faraón de Egipto, y esa vid que había sido plantado junto a muchas aguas en el versículo 5 se vuelve ahora hacia Egipto. Por supuesto, nos damos cuenta cómo el Señor ilustra de manera magistral cada uno de los personajes y también menciona la gran nación. Nos damos cuenta cómo el Señor hace la diferencia entre Joaquín, el rey Joaquín, y Sedequías. Sedequías fue un rey demasiado frágil, muy inconstante y a la vez tan falto de templanza. Es decir, sabía lo que iba a ocurrir porque nos dimos cuenta en el capítulo, en el libro del profeta Jeremías, que él llegó a entrevistar en privado al profeta. Y aun sabiendo todo, nunca tomó la determinación de seguir el plan de Dios. Y bueno, aquí el Señor emite también sobre él su triste final. Nos hace referencia en el versículo 10 a ese viento solano, ese viento del este que por lo general es caliente y seco, y este viento alude también al rey Nabucodonosor y todo su ejército. Cuando hace referencia que rompió el pacto en el versículo 15, esa acción de Sedequías de haber enviado embajadores a Egipto hizo romper su pacto con Nabucodonosor. Y este versículo, ¿verdad? Los versículos del 16, 18 y 20 destacan la importancia de respetar un acuerdo internacional. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que él le dice: así vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza, y extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí precisamente entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. El Señor le hace de distintas formas la revelación a Sedequías de su total destrucción, cómo él iba a perecer, de qué manera lo iba a atrapar, de qué manera él iba a ser castigado por el brazo fuerte de Jehová, pues él había roto ese pacto y había traicionado lo que se le había mandado, ese pacto que había quebrantado, esa situación en la que Sedequías con Nabucodonosor habían hecho un acuerdo y después él rompió ese acuerdo. Entonces, al Sedequías romper el acuerdo con Nabucodonosor, al mismo tiempo violó el pacto con Dios. Y el Señor le promete entonces que lo haría venir a Babilonia, lo traería, lo arrancaría de Jerusalén a Babilonia, y que allí iba a morir. Y por supuesto que el Señor cumplió con esa promesa. Sin embargo, en los últimos versículos, el Señor alude a la intervención divina para poner en el trono a un descendiente de David, y hace mención de la siembra del renuevo, y tenía una significación humana e históricamente concreta, pues la referencia hacia todos los árboles simboliza todas las naciones que estaban a su alrededor, y ese árbol sublime, el cual se nombra, entonces estaba representado por el rey Joaquín, y el árbol bajo es un renuevo
de David, que estaba llevado o que seguía la línea del rey Joaquín. ¿Qué sucede? Que cuando Nabucodonosor llega, se lleva una gran parte de los habitantes de Jerusalén, y en esa estaba Joaquín, y había dejado otro tanto, y en ese otro tanto, ¿verdad?, que se había llevado, había quedado el otro, había quedado Sedequías, pero Sedequías fue lamentablemente un rey perverso, inconstante, nunca se dejó guiar por la voz de los profetas. Y por supuesto el Señor trajo juicio con él a tal punto que fue capturado así como el Señor lo había pronunciado por boca de los profetas cuando él intentaba evadir el juicio de Jehová en su vida. Pero para Dios, pues a Dios nadie se lo puede sobornar ni se le puede escabullir. Y él, por supuesto, experimentó la triste condición de haber sido exiliado, y de la peor manera, porque recordemos que todos los hijos de Sedequías fueron muertos, lo degolló el rey, y lo último que vieron sus ojos fue precisamente esa acción de ver morir a todos sus hijos, y luego a él le sacaron los ojos. Sin embargo, nos damos cuenta que el Señor asegura en este capítulo una vez más que todo lo que él había hecho, y ese árbol seco de allí, él promete que reverdecerá ese árbol, porque así él lo había prometido. Entonces él lleva al pueblo esta manera tan pedagógica de comunicar verdades que de distintas formas las hizo saber. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel, y notemos en este capítulo cuántas verdades nos revela. Escuchemos. Ezequiel capítulo 18. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo: ¿Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornaré su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, no diere al ogro, ni recibiere aumento, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer verdad. Este es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, antes comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no tornare la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, diere a usura, y recibiere aumento, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no empeñare, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere de vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, usura ni aumento no recibiere,
hiciere mis derechos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad, el impío, será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, por su rebelión con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es derecho el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Porque miró, y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es derecho el camino del Señor, ¿no son derechos mis caminos, casa de Israel? Cierto, vuestros caminos no son derechos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad a causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Realmente este capítulo es sumamente interesante. Cuando nosotros comenzamos a ver lo que el Señor nos ha dejado como oportunidades, entendemos muchas cosas. Yo recuerdo que cuando trabajaba en un colegio en otro lugar allá en Venezuela, era una zona muy peligrosa, pero sumamente peligrosa. Y nosotros le dábamos clase a maleantes. Y bueno, yo tenía un estudiante de ese nivel. Y estando nosotros en el año escolar, pues trabajando, dándole clase, ese muchacho era un joven, tenía como unos 15 años. Varios disparos, estaba él en una cancha y otros maleantes, porque entre bandas pues se atacaban. Le dieron varios disparos a ese muchacho en el estómago. Y él tuvo la capacidad de poder caminar y llegar hasta un hospital para que lo atendieran y se salvó, después de haber recibido varios disparos en el estómago. Y para ese tiempo paralelo recuerdo que un niño de una profesora que trabajó donde yo estaba trabajando tenía 11 años solamente. Y ese niño se cae de la cama que, bueno, aquí le dicen camarote. Es de una cama doble, pues arriba y abajo. Y ese niño se cae de esa cama y muere. Y era hijo de una profesora que hacía
poquito antes de ella quedar embarazada había superado un cáncer y ella sintió que ese fue como el consuelo de Dios al ella tener ese niño y así de una manera inexplicable muere. Y de verdad que yo recuerdo que en ese pequeño tiempo yo sentía tantas preguntas hacia Dios y no entendía, Señor, este que es tan malo, quizás llevaba personas que habían muerto también, no murió, recibió varios disparos y no murió, y este niño que pasaba a ser un consuelo para su mamá, eh, muere de una manera inexplicable y de verdad que eso a mí hasta como que me sentí enojada con Dios por esas situaciones que uno ve injustas y yo recuerdo que en esa discusión que yo tenía en mi mente hacia las cosas que pasaban, este capítulo me dio muchas respuestas a esa situación. Me dio muchísimas respuestas porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que el hombre muera en pecado. Sin embargo, aquellos que mueren en el amor, en la justicia, son grato perfume para Dios. Es bien visto para Dios. Y de verdad que este capítulo me aclaró muchas cosas que yo no había entendido. A manera que uno va leyendo y va entendiendo cómo Dios prepara el ambiente, la forma de que el ser humano logre restablecer la relación con su creador. Y entendí por qué el Señor le prolonga la vida a aquellas personas que tienen una vida desordenada, que quizás al ojo humano pues son dignos de muerte, porque Dios es misericordioso y no quiere. Y así como cierra el último versículo de este capítulo, que me dio muchas respuestas a cosas que no necesitaba, que yo no entendía, no asimilaba. Y de verdad que en este capítulo el profeta vuelve a escuchar palabra de Jehová. Y el Señor le pregunta, ¿qué pensáis vosotros, estos que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Ellos argumentan, los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos son los que tienen la dentera. Y fíjense que este refrán también es usado en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31. El profeta también recuerda este refrán. En el capítulo 31, versículos 29 y 30, el Señor les dice a través del profeta Jeremías, en aquellos días no van a decir más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. No, sino que cada quien morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comieron las uvas agrias, esos son los que tendrán la dentera. Y era una manera tan irreverente el pueblo de ofender la justicia de Dios a través de este refrán. Y eso a mí me llamó un poco la atención porque en la actualidad nosotros tenemos muchos refranes que ofenden a Dios. No sé si ustedes han escuchado ese que dice, es que Dios le da pan al que no tiene diente. Y leyendo la palabra de Dios, de los refranes, de las expresiones que bota el ser humano, el Señor está atento, sus oídos están atentos a nuestras formas de expresarnos. Y de verdad yo decía, oye, este refrán ofende a Dios, porque prácticamente el ser humano lo está etiquetando de negligente al decir, no, pero es que Dios le da pan al que no tiene diente. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Ineficiente a Dios? Son refranes que se usan y uno los usa como que, pero tienen impacto. Todo lo que nosotros pronunciemos tienen impacto en nuestras vidas también. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos ofender a Dios. Y Dios es perfecto. Nosotros no podemos decir, no, es que Dios no le da cacho a burro. Eso es una manera de decir no, porque que si Dios le hubiese dado cacho al burro, no lo hicieran trabajar tanto. Y se defendiera el burro y no dejara que ninguno lo estuviese ahogando de trabajo. Entonces, son cosas que aunque uno las escucha de niño, uno se vuelve como un eco y las repite, pero que analizándolo desde otra óptica, son
expresiones que ofenden a Dios. Y el Señor se sentía aquí respetado con el refrán del pueblo al decirle, nuestros padres fueron los malos, los desobedientes, ellos fueron los que hicieron lo malo, pero la dentera, pero somos nosotros los que sentimos el peso del castigo. Y el Señor de inmediato le hace mención esto al profeta Jeremías, y aquí lo repite con el profeta Ezequiel, pero amplía de una manera muy, muy clara las cosas que ellos pensaban del Señor. Dice, no, vivo yo, dice el Señor, que ya nunca más van a usar este refrán en Israel. No, esto no lo van a usar. Entonces, este refrán hacía énfasis, pues, en esa solidaridad colectiva que condujo a la falsa suposición de que el individuo no era personalmente responsable de sus pecados. Ezequiel cita 3 generaciones para mostrar que cada uno sufría las consecuencias de su propio pecado. Cada ejemplo contiene una amplia relación de conductas rectas y torcidas que aparecen en este capítulo. Entonces el Señor le dice, no, ya esto no lo van a usar más, y desglosa de una manera clara lo que el Señor espera de cada individuo. Dice, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. Así que por tal motivo el alma que pecare, que quebrantare mi pacto, el alma que hiciere maldad, esa es la que va a morir. Pero el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, y comienza a enumerar esos ejemplos que los amplía el profeta 3 veces. El que no comiere sobre los montes, es decir, el que no ofreciere el holocausto a los dioses. Recordemos que ellos ofrecían holocaustos en los lugares altos. Y esto estaba enfocado, por supuesto, en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni tampoco violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Fíjense cómo esto aquí abarca los mandamientos de la ley de Jehová, los morales, tanto como los que el Señor detalló a Moisés, cuando habla de allegarse a mujer menstruosa, cuando habla de que no tenía que oprimir a ninguno de sus semejantes, ni tenía tampoco que pedir prestado y no devolver, no, tenía que devolver la prenda, no podía cometer robo, ni tampoco tenía que ser miserable, pues debía compartir el pan con el necesitado, con el menesteroso, y cubrir la desnudez de sus hermanos que necesitaren ese favor. Aquellos que prestaren, pero no tenían que pedir usura, no tenían que hacer eso, que retrajeren su mano de hacer todo tipo de maldad y se deleitaran haciendo juicio verdadero entre hombre y hombre, es decir, ser un árbitro de justicia. Y amplía de una manera preciosa todo lo que el Señor aspira a tener de sus hijos individualmente, detallando que debían caminar en sus ordenanzas, guardar los decretos y hacer rectamente. Ese hombre que se deleitara en hacer la voluntad del Señor, se le promete vida, dice el Señor. Fíjense cómo esa lista inmaculada de preceptos que no eran nuevos para el pueblo, porque el Señor los dio a conocer por boca de Moisés, y los sacerdotes y los escribas y los líderes espirituales tenían el compromiso ante Dios y el pueblo de hacerlo conocer, recordarlos y ser los principales autores del ejercicio hermoso de la ley del Señor. Pero él dice
Si este hombre que vive rectamente, piamente, llegase a engendrar un hijo que fuese ladrón, que fuese derramador de sangre, fíjense cuántos mandamientos aquí está quebrantando: el mandamiento de robar, el mandamiento de matar, o el mandamiento y distintos mandamientos, fíjense, y no hace otra cosa sino que sacrifica a los dioses, viola a la mujer del prójimo, y al pobre, a los necesitados, lo que hace es oprimirlos, y comete robos, y lo que hace es que no regresa lo que pidió prestado, y se mantenga su ojo solamente en los ídolos y haciendo abominaciones. Fíjense, aquí nos está hablando el lado opuesto de su padre. Dice, si hay un hombre justo que hace esto, todo hermoso, pero ese hombre engendrare un hijo ladrón, que derrama sangre, todo el lado opuesto a su padre, totalmente opuesto, que vivan haciendo abominaciones, que alce sus ojos a los ídolos y que preste usando el interés. ¿Va a vivir este hombre? No, no vivirá, porque todas estas abominaciones él las hizo, y eso causarán en él su muerte, y su sangre, su pecado será sobre él. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor dice, si este hombre engendra un hijo siendo todo lo opuesto, entonces el padre no va a morir por el pecado de su hijo, va a ser el hijo el que muera a consecuencia de su maldad. ¿Cómo podemos comparar ese ejemplo? Bueno, como en el caso de Samuel. Samuel fue un hombre intachable, sacerdote, profeta, juez. ¡Qué vida tan íntegra de este varón de Dios! Pero sus hijos, lamentablemente, eran todo lo contrario a él. Y el Señor no castigó a Samuel por el pecado de los hijos, porque estamos seguros que aunque la palabra de Dios no nos dice que Samuel apoyaba el pecado de sus hijos, quiere decir que él sí se preocupó por corregir ese mal, pero sus hijos torcieron el camino del bien, y el Señor no castigó a Samuel. Otro ejemplo que tenemos, imagínense, Manasés terrible. ¿Pero de quién era hijo Manasés? De un hombre que fue pío y temeroso, como lo fue el rey Ezequías. Y por él haber hecho toda esa maldad, ¿fue castigado Ezequías? O fue excusado fue excusado. No, el Señor argumenta de una manera clara que cada alma tendrá que rendir cuenta a Dios por sus hechos. Y aquí en este capítulo el Señor detalla que Él no va a castigar a los padres por los pecados de sus hijos, y tampoco va a castigar a los hijos por el pecado de sus padres. No. El Señor claramente dice que no iban a recibir castigo por acciones de sus padres, ni tampoco los padres recibirían castigo por sus hijos. Entonces, ¿qué sucedía? Que el pecador, pero aquí está algo maravilloso y lindo, el Señor le hace referencia que estas situaciones iban a hacer que cada quien tenía que darle cuenta a Dios por su accionar. Pero el Señor siempre en su amor y en su misericordia, que es lo que nos lleva al lugar de arrepentimiento, expresa, pero ¿qué sucede si aquel alma que hace lo bueno va a ser redimida, va a tener esa vida? Pero el hijo, vuelve a decir, no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según lo que quiso. Si el padre fue malo,
pero el hijo bueno, el hijo no va a llevar el pecado de su padre, porque el hijo hizo según lo bueno y la justicia de Dios. Él guardó sus estatutos, sus mandamientos, y Dios se le promete vida. Y en el versículo 20 dice eso: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero el impío, y entonces aquí se abre ese paréntesis de esperanza, pero si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, y él hiciere lo derecho y la justicia, entonces el Señor promete restituirlo a vida. No morirá en su pecado. Todas las transgresiones que él haya cometido en el pasado no se le recordarán, porque el Señor lo justificó para darle vida. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Como nos dice el Salmo, cuando dice: bienaventurado el varón que el Señor no le imputa pecado. Y hay un versículo hermosísimo que nosotros debemos de tener sumamente en consideración, y está en el libro del profeta Miqueas. Hermoso este versículo, y no podemos dejar de citarlo, porque trae la más grande esperanza y renuevo de amor hacia todo el que considera que es necesario ponerse a cuenta con su Señor. Y el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo 19, nos dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Allí todos nuestros pecados. Cuando Dios encuentra en el hombre ese genuino arrepentimiento, Él promete toda esa maldad, todos esos desaciertos, echarlo a lo profundo de la mar, y nunca más se acordará de él, dice el Señor. Entonces, aquí podemos ver la gracia, la misericordia con la que Dios cubre al pecador arrepentido. Y el Señor confirma y dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová: no vivirá si se apartare de sus caminos. Pero, ¿qué sucede si el justo, después de muchos años de justicia, llega a cometer maldad y se apartare del camino de la rectitud? ¿Qué sucede? ¿Vivirá el justo que por muchos años caminó en integridad y se haya dejado engañar, distraído, y se haya apartado del camino? Bueno, aquí está la respuesta. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? No, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por eso él morirá. Este capítulo está muy bueno para argumentar o corroborar por qué entonces, cuando el justo se aparta del camino de Dios, comete pecado, una vez que retoma, es bautizado, borrado toda esa rebelión y comenzado, como dice, borrón y cuenta nueva. Entonces nos damos cuenta acá cómo el Señor es justo. Puede decir, entonces, si yo anduve desde mi niñez hasta la vejez en el camino de la santidad, pero ya en los últimos años me desvié, caí en pecado, en desobediencia, y muero en pecado, ¿voy a salvar? ¿Mi alma se salvará?
Bíblicamente no. La palabra de Dios me dice que si éste se apartare, después de haber caminado en justicia, moriré por ello. Entonces, si yo encuentro la muerte en desobediencia, aunque haya estado desde niña y toda mi juventud haya caminado en fe y en mis últimos años caigo en rebelión, no tengo justificación. Así lo revela la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Y eso sucede cuando el ser humano comienza a detallar y a sacar excusas para no obedecer la ley del Señor, pues eso hace que se aparten del camino de la justicia y hagan iniquidad. Y por la iniquidad causa en nosotros la muerte. Si el hombre impío vivió toda su vida, desde la niñez hasta la adolescencia, la juventud, en maldad, pero llega la luz de la esperanza y torna su mal camino y reconoce que es pecador y se allega al arrepentimiento, se allega con arrepentimiento a Dios, pues hay promesa de salvación. Toda esa maldad que durante toda su vida cometió, le será perdonada. Así nos revela este capítulo. Si él se apartó de toda esa impiedad y hace derecho y justicia, la palabra de Dios nos dice que su alma vivirá. Lo dice el versículo 27. Entonces, ¿se entiende esto? Si nosotros, importante, Dios no va a condenar al padre por el pecado de sus hijos, ni a los hijos por el pecado de los padres, sino que claramente alude: el alma que pecare contra mí, esa es la que va a morir. Pero detalla mucho más allá y trasciende. Si aquel hombre vivió en rectitud durante toda su vida, pero ya en los postreros, ya en los últimos años se desvía, se descarrila, y así lo sorprende la muerte, pues no hay esperanza de vida eterna. Pero si aquel hombre impío, malvado desde su niñez, vivió enteramente en maldad, pero ya en las últimas, podemos decir en los últimos segundos de su vida, reconoce a Dios y llega a ese momento de arrepentimiento, pues el Señor en su misericordia lo restaura, lo perdona. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Que andemos en sus ordenanzas, que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y el Señor hace la invitación ya en los últimos capítulos, en los últimos versículos de este capítulo, cuando dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina espiritual en tu vida, en tu alma. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos, renovaos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué causa? Si el Señor nos ha venido a dar vida. Porque no quiero, y así cierra este capítulo con una nota hermosa de parte del Señor: no quiero la muerte del que muere, no. Dice Jehová el Señor: convertíos, pues, y viviréis. Y esto lo podemos sostener con la expresión que el apóstol Pedro nos regaló en la segunda epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 3 nosotros hallamos esta verdad
concreta en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro en la segunda epístola del capítulo 3, versículo 9, el Señor nos dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Tiene conexión con este versículo? Por supuesto que tiene conexión, porque el Señor no quiere la muerte del pecador. Es paciente con cada uno de nosotros para que permanezcamos firmes en el camino de la salvación. Entonces, maravilloso, es precioso este capítulo cuando usted lo lee y dice, wow, qué hermoso es nuestro Dios, qué justo, y no se agrada de esos refranes que ofenden su capacidad y su misericordia y su justicia. Así que tengamos cuidado con lo que nuestras bocas pronuncian. Seguimos avanzando un poquito más hacia el capítulo 19 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 19. Y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel, y dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a prender presa, y a devorar hombres. Y las gentes oyeron de él. Fue tomado con el lazo de ellas, y lleváronlo con grillos a la tierra de Egipto. Y viendo ella que había esperado mucho tiempo, y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros, y púsolo por leoncillo. Y él andaba entre los leones, hízose leoncillo, aprendió a ser presa, devoró hombres. Y conoció sus viudas, y asoló sus ciudades, y la tierra fue asolada, y su abundancia, a la voz de su bramido. Y dieron sobre él las gentes de las provincias de su alrededor, y extendieron sobre él su red. Fue preso en su hoyo, y pusiéronlo en cárcel con cadenas, y lleváronlo al rey de Babilonia. Metiéronlo en fortalezas, para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una vid en tu sangre, plantada junto a las aguas, haciendo fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de señores, y levantóse su estatura por encima entre las ramas, y fue vista en su altura y con la multitud de sus sarmientos. Empero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y viento solano secó su fruto. Fueron quebradas, y secáronse sus varas fuertes, consumiólas el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez, y ha salido fuego de la vara de sus ramos, ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte, cetro para enseñorear. Endecha es esta, y de endecha servirá. Bueno, tenemos entonces en el capítulo 19 la triste degradación de Israel. Y aquí hay una alegoría en dos partes, en la forma de una endecha, como un formato de 3 estrofas seguidas de 2 estrofas utilizadas en los funerales. Y aquí Ezequiel se sirve de ella para predecir la muerte de Israel como nación. Y se introduce aquí a manera de cerrar el final de un libro en el que se indica el nombre así pues del impresor y el lugar, algo así. Y en la conclusión pues con lo que termina este capítulo anterior, recordemos que el capítulo 18 terminó con la expresión que él no quería la muerte del que muere. Y aquí nos hace referencia cuando dice cómo se echó entre los leones tu madre la leona. Y no está muy claro acá si la madre de los leoncillos es la nación, la ciudad de Jerusalén, o Amutal, quien es la madre tanto de Joacás como de Sedequías. Aquí hay como que
¿Se hará referencia a la mamá de los reyes o a la nación? Posiblemente a la nación, ¿verdad? Porque en este libro se alude bastante a las continuas infidelidades de Jerusalén. Así como decir, pues la madre es la del rey, el reino de Judá, y quizás así aquí también, pues uno de sus cachorros podríamos entonces determinar como Joás, quizás alguno de estos reyes, y hace referencia el profeta a decir que tomó otro de sus cachorros, posiblemente el rey Sedequías. Nos dice que hace referencia en el versículo 10, tu madre fue como una vid en medio de la viña plantada allí junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas, dando referencia a las abundancias, riquezas y bendiciones que Dios le había otorgado a esta nación. Y ella sí tuvo muchas varas fuertes para cetros de reyes y se elevó a una manera muy, muy grande por encima de las otras ramas y fue llamativa a causa de esa altura y a la causa de sus cantidades de sarmientos. Es decir, aquí nos hace referencia al crecimiento que hubo en la nación, pero que a pesar de todas estas alturas que ella elevó, fue arrancada con enojo, fue derribada a tierra, fue humillada a través de ese viento solano que nos hace la asociación con lo que se expresa referente al reino de Nabucodonosor. Ese viento solano hizo que toda su hermosura, todo ese fruto y todas sus ramas fuertes fueran quebrantadas, de modo que se secaron y fueron consumidos por el fuego. Fíjense las distintas maneras en que Dios usa las formas de expresar el juicio que a su pueblo traerá. Y ahora esta vid ha de ser plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez, aludiendo entonces a la transmigración, de modo que ha salido el fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto y no va a dejar en ella vara fuerte para ser cetro de rey. De esta manera se endecha y de esta manera le expresa que será colocada en un lugar, después de haber estado en un lugar, después de haber recibido bendiciones a raudales, pues ahora estará en tierra árida y allí será plantada. Y como nosotros hemos leído en los capítulos del profeta Jeremías, pues este castigo iba a durar nada más y nada menos que 70 años para aquellos entonces, el pequeño remanente que el Señor dejó regresara a la tierra de Jerusalén. Seguimos entonces avanzando al capítulo 20 de este maravilloso libro. Escuchemos. Ezequiel capítulo 20. Y aconteció en el año 7, en el mes 5, a los 10 del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y sentáronse delante de mí. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles, así ha dicho el Señor Jehová, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que yo no os responderé, dice el Señor Jehová. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo del hombre? Notifícales las abominaciones de sus padres, y diles, así ha dicho el Señor Jehová, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob, y que fui conocido de ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano a ellos, diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había proveído, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí, cada uno de las abominaciones de sus ojos, y no os contaminéis
en los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, porque no se infamase en los ojos de las gentes, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido de ellos, hice para sacarlos de tierra de Egipto. Saquélos, pues, de la tierra de Egipto, y trájelos al desierto, y diles mis ordenanzas, y declaréles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas rebeláronse contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis ordenanzas, y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Pero en atención a mi nombre hice, porque no se infamase a la vista de las gentes, delante de cuyos ojos los saqué. Y también yo les alcé mi mano en el desierto, que no los metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis derechos, y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, no matándolos, ni los consumí en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas, y guardad mis derechos, y ponedlos por obra. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los cumpliere vivirá en ellos. Profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano, y en atención a mi nombre hice, porque no se infamase a vista de las gentes, delante de cuyos ojos los saqué. Y también les alcé yo mi mano en el desierto, que los esparciría entre las gentes, y que los aventaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis derechos, y desecharon mis ordenanzas, y profanaron mis sábados. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas, y derechos por los cuales no viviesen, y contaminélos en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito, para que los desolase, a fin de que supiesen que yo soy Jehová. Por tanto, hijo del hombre, habla a la casa de Israel, y diles, así ha dicho el Señor Jehová, aun en esto me afrentaron vuestros padres, cuando cometieron contra mí rebelión, porque yo los metí en la tierra, sobre la cual había alzado mi mano que les había de dar, y miraron a todo collado alto, y a todo árbol espeso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron la irritación de sus ofrendas, allí pusieron también el olor de su suavidad, y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es este alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bemá hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, no habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo,
dice el Señor Jehová, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las gentes, como las familias de las naciones, sirviendo a la madera y a la piedra. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, tengo de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. Y os he de traer al desierto de pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice el Señor Jehová. Y os haré pasar bajo de vara, y os traeré en vínculo de concierto, y apartaré de entre vosotros los rebeldes y los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán, y sabréis que yo soy Jehová, y vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová, andad cada uno tras sus ídolos, y servidles, pues que a mí no me obedecéis, y no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los querré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. En olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiere sacado de entre los pueblos, y os hubiere juntado de las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las gentes, y sabréis que yo soy Jehová, cuando os hubiere metido en la tierra de Israel, y en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y seréis confusos en vuestra misma presencia por todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando hiciere con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía, y derrama la palabra hacia la parte austral, y profetiza contra el bosque del campo del mediodía, y dirás al bosque del mediodía, oye, palabra de Jehová, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos rostros, desde el mediodía hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije, ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Bueno, una de las maneras que nosotros notamos en su palabra es que el Señor manifiesta sus planes, sus enojos, los que causó la ira sobre cada uno de ellos. Y esto es notorio al ver las rebeliones de Israel que presentó, pues nos detalla acá que en el año séptimo, justo en el mes quinto, a los 10 días de ese mes, algunos de los ancianos de Israel vinieron a la casa del profeta a consultar sobre Jehová, y Jehová le dijo, mira, dile a estos ancianos que yo he hablado así, ustedes me vienen a consultar a mí, ustedes vienen hacia acá a consultarme, vivo yo, dice Jehová, no les voy a responder, dice el Señor, ¿quieres tú juzgarlos? Le dice al profeta, ¿los quieres juzgar tú, hijo del hombre? ¿Tú los quieres juzgar? ¿Quieres tú hacerles saber sus verdades? Hazle conocer las abominaciones de sus padres. Y comienza el Señor entonces, una de las cosas maravillosas que el Señor tiene
esos argumentos inequívocos y saca entonces el historial del pueblo y empieza a decirle, mire, yo escogí a Israel, yo alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob cuando yo me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Fíjense cómo el Señor hace énfasis en los orígenes del pacto que hizo con su pueblo cuando dice alcé mi mano, ese gesto simbólico que se utiliza para hacer un juramento y se presenta como yo Jehová vuestro Dios y les empieza a decir yo les dije a ustedes que los sacaría de la tierra de Egipto y que los llevaría a tierra donde fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Pues acuerden que esa expresión hermosa de tierra donde fluye leche y miel se usa para referirse a esas riquezas de la tierra que tenían como herencia. Y el Señor le dice, les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con esos ídolos con que estuvieron compartiendo tantos años en Egipto, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y comienza el Señor a argumentarle desde que Él sacó al pueblo de Egipto y cómo ellos se rebelaron contra Jehová, no quisieron obedecerle al Señor, sino que cada quien regresó, cada quien estaba fijado sus ojos en esas abominaciones que habían visto, de los cuales habían vivido por muchos años en la tierra de Egipto. No dejaron los ídolos de Egipto, no, sino que ellos persistieron. Y entonces, una vez que el Señor les da esas órdenes de echar tras sus espaldas todas esas imágenes, todas estas tallas que habían conocido en tierra extranjera, en la tierra de Egipto, el Señor dice que este pueblo hizo enojar al Señor por su rebeldía, pero aquí entonces dice, a causa de mi nombre, porque no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales ustedes estaban, y en cuyos ojos yo fui conocido como actué para sacarlos de la tierra de Egipto, yo los traje por el desierto y les mostré mis estatutos. Es decir, recordemos que el continuo querer del pueblo era la desobediencia, pero tenían a un hombre que amaba a este pueblo como fue Moisés. Y recordemos que cuando Moisés intercede por el pueblo en el Señor, él le habla al Señor y le dice, Señor, ¿cómo los vas a destruir? ¿Qué va a ser de tu nombre? ¿Qué van a decir los egipcios de ti? ¿Que no pudiste introducirlo a la tierra que le habías prometido? ¿Dónde quedará tu nombre? No. Y aquí el Señor le hace esa salvedad. Yo no los destruí a ustedes para que mi nombre no fuese infamado. Por eso, no era por la justicia de ellos que habían sido leales, fieles, no, sino por guardar el Señor como la evidencia clara de la propiedad de Jehová este pueblo. Y le argumenta detalladamente cuando los sacó de Egipto y los había traído por el desierto. Y les mostró sus estatutos y les dio a conocer sus decretos. Y hace una verdad o nos recuerda una verdad preciosa hasta nuestros días. Y estos estatutos y estos decretos, los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, eso mismo que Adán recibió como ordenanza en el huerto, si él hubiese cumplido la orden del Señor, no hubiese muerto espiritualmente. Y el Señor les recuerda, miren, hasta yo les di mis días de reposo para que ustedes tuvieran esta señal entre mí y ustedes, para que ustedes supieran que yo soy Jehová, el único que los puede santificar. Pero no, siempre se rebelaba mi pueblo contra mí. Allí ellos no estaban en mis estatutos, desechaban mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla en ellos vivirá. Hermano, obedecer a Dios nos trae vida.
por muy pequeñito e insignificante que según su capacidad usted vea los mandamientos del Señor, nótese con cuánta rigurosidad el Señor aclara: el hombre que esto hiciere, en ello vivirá. Y el Señor nos ha venido a dar vida. Y su palabra, su voluntad, es un generador de vida en nuestra carrera cristiana. Sin embargo, el Señor, triste por la constante rebelión de su pueblo, pues ellos no estaban constantes en el amor de Dios, sino que divagaban de continuo. Hubo un momento en que ya el Señor dijo: no perdonó mi ojo y los maté. Casi que los extermina en el desierto, pero el Señor en su misericordia les dio oportunidad a sus hijos para que no contaminasen su vida y caminaran conforme a la divina voluntad de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Les dijo: ustedes anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y pónganlos por obra, santifiquen mis días de reposo, sean estos días por señal entre ustedes y mi pueblo, para que sepan, para que entiendan que yo soy Jehová vuestro Dios, que los santifico. Pero no, dice que se rebelaban siempre de continuo, no guardando sus mandamientos. Sin embargo, el Señor les dice: muchos de ellos no guardaron mis decretos ni los ponían por obras, antes profanaban mis días de reposo. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio entonces esa oportunidad de restablecer la oportunidad de vivir conforme al amor y a la misericordia de Dios. Retrajo su mano, dice el Señor, a causa de su nombre. Nuevamente hace el recordatorio para que no se infamase mi nombre a vista de las naciones, porque eran galardonador de ser castigados. Ellos se habían ganado el castigo. Sin embargo, el Señor, para resguardar su grande nombre, no los destruyó. Y a través de este capítulo el Señor les da una gran verdad. Y les dice en el versículo 39, miren, ustedes, casa de Israel, así ha dicho Jehová: andad cada uno tras sus ídolos y sírvanle. Si es que a mí no me quieren obedecer, bueno, está bien, no profanen más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Después que le hace el argumento de la historia de todas las rebeliones que le perdonó a su pueblo, llega a esta conclusión el Señor y me hace recordar esa expresión que el profeta Elías le dijo al pueblo cuando estaba allí en el monte Carmelo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, bueno, váyanse en pos de él. Y aquí el Señor les dice algo parecido: ¿ya? ¿Está bien? Váyanse, anden cada uno tras sus ídolos, ya, y servidle, ya. Porque hay un momento, yo creo que ya hay un momento en el amor y la paciencia de Dios que te da luz verde. Haz lo que tú quieras, ya. No te estorbo más, no me voy a encrespar más por tu maldad. Si tú quieres seguir en los ídolos, en tu vanidad, hazlo. Pero ¿sabes qué? Dice en el versículo 40, en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel, todos aquellos que acepten obedecer, que acepten amarme conforme a la demanda de él. Entonces, nótese esto: el que quiera irse y servir a ídolos, váyase. Pero en mi santo monte, en las alturas, aquellos que están dispuestos a elevarse a través de la obediencia a mi palabra, esos son los que van a ser congregados entonces. Y allí los reuniré y serán santificados en mi presencia. Y allí entonces haré con ellos alianza, para que sepan que yo soy Jehová, cuando haga con ustedes así por amor de mi nombre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces, esto nos hace entender, hermanos, que el Señor no está con la multitud rebelde. El Señor está con esa
pequeña cantidad que desean en obediencia agradarle en espíritu y en verdad. Y al final de este capítulo, entonces, el Señor les dice de una manera clara que iba a poner su rostro hacia el sur, y allí entonces iba a profetizar y a recordarles que iba a encender ese fuego que consumiría todo árbol verde y todo árbol seco, y que no se iba a apagar más, haciendo entonces así la salvedad de todo lo que vendría sobre la destrucción causada por el ejército invasor de Nabucodonosor. Así que bueno, de esta manera llegamos entonces a la conclusión. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día. Gracias por tu cuidado y por tus bendiciones. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Te damos infinitas gracias, Señor, por tus cuidados. Bendice y guarda a tu iglesia, Señor, fortalece a tu pueblo y danos un corazón dócil y apercibidos para vivir conforme a tu voluntad. Guarda a los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, Señor, los enfermos. Seguimos clamando y creyendo que tú tienes el poder para sanarlos. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.